Hola amigos, los saluda el profe David, en esta ocasión compartiendo con ustedes comprensión de textos parte 2, nombramiento docente 2018. Y no se olviden de suscribirse a mi canal y acceder a todo el material que pongo a vuestra disposición. Y pueden descargar en PDF en la descripción de cada video. Empezamos con el texto 1. Para ello, deben detener el video y proceder a su lectura. Háganlo con calma, pueden volver a leer el texto si es necesario. Bien, empezamos con la pregunta 1. El texto aborda el tema de los conceptos singulares y universales, las teorías científicas y la universalidad, los lenguajes simbólicos y la ciencia, la lógica del conocimiento científico, la definición de las teorías científicas. Pregunta 2. Popper, al decir que tratamos de que la malla sea cada vez más fina, se refiere a que las apreciaciones subjetivas deben ser superadas por las intuiciones. Nuestra comprensión del mundo se perfecciona de forma progresiva. El efecto de la racionalidad científica es muchas veces imperceptible. La ciencia carece de sentido para las mentes torpes y carentes de nivel. O algunos casos de análisis son ciertamente finos y fáciles de entender. Bien, veamos cuáles son las respuestas. En la pregunta 1 tenemos la alternativa E, pues el texto desarrolla el tema de las teorías científicas y su determinación. En la pregunta 2, la alternativa más adecuada es la alternativa B, pues la malla más fina es una metáfora de la capacidad para afinar las explicaciones del mundo en rigor. La ciencia es de naturaleza perfectible, siendo la alternativa la letra B. Seguimos con el mismo texto. Y la pregunta 3, respecto del conocimiento científico mismo, se deduce que es posible reflexionar y alcanzar una comprensión de su naturaleza a través de abstracciones. Los métodos para su comprensión aún carecen de consistencia, por ello usa la metáfora de la red. Implican la formulación de enunciados singulares, pues este se caracteriza por su particularidad. Existe una falta de diferenciación sobre los aspectos singulares y universales de su estructura e impacto. O se debe soslayar su concreción para poder establecer relaciones con nuestra comprensión del mundo. Bien, veamos cuál es la respuesta. Bien, es la alternativa A. Popper indica que la lógica del conocimiento científico es una teoría de teorías. Esto quiere decir que es posible reflexionar acerca del conocimiento mismo a fin de comprenderlo. Seguimos con el mismo texto. Pregunta 4. Es incompatible con el texto afirmar que las teorías científicas se caracterizan por su singularidad. ¿Por qué? Solo es posible razonar acerca de lo que el hombre puede observar de forma directa para, de esa forma, alcanzar un grado de certeza aceptable. La lógica del conocimiento científico se sustenta en hechos concretos
que el científico debe razonar, observar, analizar y explicar de manera detallada. Al servir para analizar y comprender el mundo, estas deben poseer un mayor grado de abstracción, de manera que su rasgo medular es la universalidad. Entre los enunciados particulares y universales, existe una imprecisión conceptual que, para el autor del texto, al parecer es irresoluble por su complejidad, o algunos hechos del mundo carecen de explicaciones razonables, dado que el conocimiento científico aún debe alcanzar su perfección máxima. ¿Cuál es la alternativa más pertinente? A ver, veamos. Bien, la alternativa C. Al servir para analizar y comprender el mundo, estas deben poseer un mayor grado de abstracción, de manera que su rasgo medular es la universalidad. ¿Por qué? Pues las teorías científicas son sistemas de signos o símbolos, de manera que se caracteriza por su abstracción. En rigor, son universales. Seguimos con el mismo texto 1. Pregunta 5. Si el conocimiento científico adoleciera de la capacidad para comprender el mundo mediante enunciados universales, ¿el fenómeno observado de manera directa sería desechado por la práctica científica? ¿La práctica objetiva que se deriva de los hechos sería más sencilla de llevarse a cabo? Este solo abordaría hechos particulares y carecería de poder explicativo y predictivo. Los símbolos tendrían que ser un mero reflejo inexacto de la realidad cotidiana inmediata. ¿O el descubrimiento del mundo debería ser responsabilidad de los empiristas y los relativistas? A ver, veamos cuál es la alternativa más pertinente. Bien, la alternativa C. Este solo abordaría hechos particulares y carecería de poder explicativo y predictivo. ¿Por qué? Pues si el conocimiento científico careciera de capacidad para comprender el mundo mediante enunciados universales, perdería el poder explicativo y su universalidad, con lo cual solo se podría analizar objetivamente hechos particulares de manera aislada. Continuamos con el texto 2. Para ello deben detener el video y proceder a la lectura. Háganlo con calma, pueden volver a leer si es necesario. Ahí tenemos una imagen relacionada al texto. Y continuamos con las preguntas. Pregunta 6. El tema central del texto es el calentamiento global generado por las actividades extractivas humanas, la inesperada fluctuación en la temperatura a nivel mundial y sus efectos, los efectos impredecibles del clima en parangón con el tiempo atmosférico, la predicción de calor y frío de acuerdo con la emisión de CO2 a la atmósfera, o las temperaturas altas en zonas industrializadas de poco impacto ambiental. Pregunta 7. En el texto, el término frenético es sinónimo de apasionado, furioso, deliberado, acelerado, violento. Bien, veamos las alternativas de solución. ¿Cuál es la solución más correcta para cada pregunta? Bien, en la pregunta 6, la alternativa A es la más adecuada. En el texto, el tema fundamental es el cambio climático.
este se asume como un fenómeno antropogénico, relacionado a los seres humanos. En la pregunta 7, el término frenético es sinónimo de acelerado, siendo la respuesta la alternativa D. Aquí frenético se usa para referirse a la excesiva rapidez con que se generan las condiciones para que el cambio climático ocurra. Acelerado es la respuesta más adecuada como sinónimo para frenético. Pregunta 8. Respecto del aumento de la temperatura en la Tierra y sus terribles consecuencias en el futuro, resulta incompatible afirmar que Carl Sagan lo vaticinó con mucha preocupación durante el siglo pasado. Han sido estudiados por instituciones académicas durante muchos años. Carecen de relación con la depredación de bosques y la emisión de CO2. Es posible ralentizar si la emisión de gases invernadero fuese menor. O presenta un asidero objetivo contrariamente a lo que usualmente se cree. Pregunta 9. Se deduce de la imagen que la intención del caricaturista es enfatizar que el calentamiento global posiblemente pueda revertirse si los bosques son reforestados en breve. Ha devenido en un desequilibrio climático de naturaleza antropogénica. Es incomprensible si se considera que el hombre ignora los factores. Constituye un fenómeno que únicamente los menores pueden advertir. O está asociado con la indiferencia de los niños y la preocupación adulta. Bien, veamos las respuestas para cada pregunta. En la pregunta 8, la solución es la alternativa C. Carece de relación con la depredación de bosques y la emisión de CO2. Pues el aumento de temperaturas es producto de la explotación de combustibles fósiles como el petróleo, además de, como se presenta en la caricatura, la depredación de áreas verdes. En la pregunta 9, la alternativa correcta es la B. La caricatura indica que, a pesar de que no es una verdad extendida, el desequilibrio climático es producto de las actividades extractivas humanas, es decir, es de carácter antropogénico. Pregunta 10. Si el aumento en la emisión de gases invernadero a la atmósfera se hubiera multiplicado exponencialmente desde el siglo pasado, algunos países podrían costear la reforestación de bosques para poder vivir en armonía con el medio ambiente. La adaptación al frío de los polos sería la única solución razonable ante los evidentes efectos que se desencadenarían irremediablemente. El peligro para el ser humano aumentaría, mientras que todas las especies animales tendrían una mayor capacidad adaptativa. Los países pobres tendrían que pedir ayuda urgente a los que tienen mucho poder para poder revertir los efectos en las zonas pobladas. Dentro de poco el planeta, indistintamente del poder de los países, enfrentarían efectos apocalípticos que pondrá en serio riesgo la vida. A ver, ¿cuál es la alternativa correcta? Pensemos. Bien, es la alternativa E. Dentro de poco el planeta, indistintamente del poder de los países, enfrentarían efectos apocalípticos que pondrán en serio riesgo la vida. Porque de acuerdo con el texto, si el incremento de temperatura fuera el máximo esperado, el cual está condicionado por la emisión de gases invernadero,
es altamente probable que enfrentemos una catástrofe mundial. Esto indistintamente del poder económico de cada nación. Siendo la alternativa la letra E. Texto 3. Este texto es largo, pero procedamos a leerlo. Háganlo con calma. Pueden volver a la lectura si es necesario. Bien, continuamos. Pregunta 11. Fundamentalmente, el texto trata sobre los riesgos que implica el quehacer científico, la esfinge como símbolo sacro de la ciencia, una analogía entre la esfinge y la ciencia, una interesante descripción de la esfinge, la enigmática y descomunal figura de la esfinge. 12. En el texto, el término acusian denota adhesión, apremio, despiste, variedad, dominación. Pregunta 13. La figura de la esfinge se utiliza para presentar a la ciencia como estética, uniforme, heterogénea, marginal, deprimente. Veamos. En la pregunta 11, la solución es la alternativa C. Una analogía entre la esfinge y la ciencia. ¿Por qué? Pues la metáfora apunta a un símil entre la actividad científica y la naturaleza de la esfinge. En la pregunta 12, la alternativa B es la más pertinente, pues en el texto acusian hace referencia a necesidades urgentes apremiantes. Apremio es el término que se refiere a acusian. Apremio. En la pregunta 13, la respuesta C, heterogénea, es la más adecuada. ¿Por qué? Pues en el texto se alude al aspecto multiforme de la esfinge, en clara alusión al carácter variado de la ciencia. Pregunta 14. Resulta incompatible con respecto a la ciencia sostener que implica interrogantes muy urgentes, difunde raudamente sus conocimientos, es una meditación sin fines prácticos, sus hallazgos deja perplejos a los ignaros, subyuga la mente de los seres humanos. Pregunta 15. La imagen de la vela alude a la capacidad de la ciencia destructiva, portátil, accesible, repetitiva, transmisora. Bien, veamos las respuestas. Para la pregunta 14 es la alternativa C. Es una meditación sin fines prácticos. Porque en la comparación del autor, la ciencia se adscribe al carácter argumentativo, pero también se incide en su dimensión pragmática o valor utilitario. En la pregunta 15, la alternativa E dice: una vela enciende el fuego de la otra. Como le transmite su capacidad iluminadora, lo que se da entre el maestro y el discípulo. Respuesta E, transmisora. Continuamos con el texto 4. Para ello, detengamos el video y procedamos a la lectura. Hagámoslo con calma. Pueden volver a leerlo si es necesario.
Bien, continuamos. Pregunta 16. Determina el tema central del texto. La exitosa práctica homeopática en España y sus comprobadas implicancias en la salud. Los productos médicos hechos de azúcar y sus implicancias en las prácticas homeopáticas. La práctica anticientífica de la homeopatía y sus resultados nocivos para los menores de edad. La muerte de un niño italiano por la aplicación inadecuada de un procedimiento homeopático, o las diversas aplicaciones actuales de la homeopatía y la discusión de su efectividad en Italia. Bien, analicemos. La respuesta correcta es la letra C. La práctica anticientífica de la homeopatía y sus resultados nocivos para los menores de edad. Pues en el texto se aborda de forma clara la homeopatía, presentándola como una práctica anticientífica, carente de efectividad y su vinculación en casos lamentables de afección a niños. Seguimos con el mismo texto. Pregunta 17. La expresión poner sobre la mesa connota encargo, orientación, dirección, atención, facilidad. Pregunta 18. ¿Es incongruente con el desarrollo textual afirmar que la práctica de la homeopatía es clandestina en países como España? ¿Por qué? Se usan testeos minuciosos para determinar la efectividad de productos hechos de azúcar para curar. Cuenta con el aval de prestigiosas academias científicas en Europa y en zonas específicas de América. Los efectos que ha generado en beneficio de la salud han sido comprobados experimentalmente. La industria farmacéutica confronta por las cuantiosas pérdidas que ha devenido de la aceptación de aquella. ¿O existe en este país una asociación que incluso presenta tribuna para emitir pronunciamientos? Bien, veamos cuáles son la solución para la pregunta 17 y 18. A ver. Para la pregunta 17, la solución es la alternativa D. Atención. Pues la expresión en cuestión se usa en el texto para hacer referencia al hecho de que nuevamente ha generado alarma la homeopatía y su carácter nocivo. Atención, es la respuesta adecuada. En la pregunta 18, la solución es la alternativa E. Existe en este país una asociación que incluso presenta tribuna para emitir pronunciamientos. Pues es incompatible con el desarrollo textual afirmar que la homeopatía es clandestina. Se trata de una práctica extendida en países como España, en el cual incluso existe una asociación. Siendo la respuesta la alternativa E. Continuamos con el mismo texto. Pregunta 19. ¿Es posible deducir que el desarrollo textual respecto de la difundida aceptación de la homeopatía, que está fundada en subjetivismos e impresiones carentes de sustento, posibilita la atención de niños enfermos que carecen de recursos, es avalada por empresas posicionadas contra las farmacéuticas, generó el rechazo del gobierno español por las muertes causadas, o se desestima en gran parte del mundo la eficacia del uso de azúcar? Veamos cuál es la alternativa más adecuada. A ver. Bien, la alternativa adecuada es la alternativa A. Está fundada en subjetivismos e impresiones carentes de sustento. Pues la práctica homeopática se funda en ideas sin sustento, como la señalada en el texto. Lo natural
es bueno per se. Continuamos. Con el mismo texto, pregunta 20. Si en países como España la salud pública estuviera a manos únicamente de expertos en procedimientos médicos, ¿el interés por las propiedades curativas de los placebos crecería? ¿Las pastillas de azúcar serían usadas solo contra las migrañas? ¿Las asociaciones homeopáticas legales protestarían airadamente? ¿Los niños enfermos dejarían de morir en Italia y en toda Europa? ¿O se evitarían muertes irresponsables como las del niño italiano? Bien, veamos. La alternativa más adecuada es la alternativa E. En el texto se desarrolla la idea de que las asociaciones formales de homeopatía existen y atienden casos simples de curar, como una otitis, la cual generó la muerte del niño italiano. En tal sentido, si fueran especialistas médicos, las muertes absurdas de este tipo se evitarían. En consecuencia, la alternativa E es la más pertinente. Bien amigos, felicitaciones, hemos terminado. No se olviden de suscribirse a mi canal y si aún no se han suscrito, lo pueden hacer desde este enlace y pueden ver más videos desde aquí. Gracias.